En esta presentación se hablará sobre el grado de integración económica internacional, basándose en el capítulo 4 del libro La medición de la integración comercial en una economía globalizada. Hasta ahora se han explorado dos aspectos del proceso de internacionalización: la intensidad de las relaciones comerciales y la extensión geográfica de estas. Sin embargo, estos indicadores presentan limitaciones para reflejar el nivel de integración económico de un país o del mundo. El capítulo 4 propone un nuevo índice compuesto que combina ambos enfoques, considerando el volumen del comercio exterior y la diversidad de relaciones comerciales. Esto ayuda a evaluar no solo la cantidad de comercio, sino también la importancia de los socios comerciales. Este índice analiza las exportaciones e importaciones por separado, ofreciendo una visión completa del proceso de integración. Objetivos: desarrollar y aplicar un indicador sintético del grado de integración económica internacional que combine los dos componentes analizados previamente: el grado de apertura, que es cuánto comercia un país respecto a su PIB, y el grado de conexión, con cuántos y cuáles socios comercia y cuán diversificadas son esas relaciones. Puntos claves: se supera las limitaciones de enfoques tradicionales que solo miden la apertura comercial. Permite evaluar la proximidad de los países a un patrón de neutralidad geográfica. Facilita la comparación de niveles de integración entre países y regiones. Permite analizar la contribución de la apertura y conexión de integración económica. Neutralidad geográfica. Tradicionalmente, la integración económica se ha medido a partir de indicadores de apertura comercial, es decir, cuánto exporta o importa un país. Sin embargo, esta forma de medición es insuficiente porque no considera con quién se comercia ni cómo se distribuyen esos flujos en el espacio. En otras palabras, dos países pueden tener el mismo nivel de exportaciones, pero uno puede comerciar con todo el mundo y el otro solo con sus vecinos. ¿Están igual de integrados? Pues no necesariamente. Aquí es donde entra el concepto de neutralidad geográfica. Este estándar se basa en la idea de que, en un mundo plenamente integrado, los flujos comerciales no deberían tener direcciones preferidas. Un país debería comerciar con otros en proporción al tamaño económico de esos países, sin importar su ubicación geográfica o cercanía. Esto se traduce en dos condiciones clave. Neutralidad doméstica. Es la parte del comercio que se dirige al propio país. Debe ser proporcional al tamaño de ese país en la economía mundial. Neutralidad internacional. Los flujos bilaterales de comercio entre países deben reflejar únicamente los tamaños relativos de sus economías. En otras palabras, si el país A representa el 10% de la economía mundial, entonces el 10% del comercio global debería dirigirse a él. Si el país B representa el 5%, ese debería ser su peso en el comercio también. Este estándar no refleja lo que ocurre en realidad, sino cómo actúa con un benchmark, una referencia ideal que nos permite medir cuán lejos está cada país de una integración comercial plena. Neutralidad internacional. Comercio bilateral según tamaño relativo. ¿Qué significa? El comercio entre dos países depende únicamente del tamaño relativo de sus economías, PIB, no de la distancia u otros factores. Ejemplo: si Alemania representa el 10% del PIB mundial y México el 2%, en un mundo neutral, el comercio bilateral entre ellos debería reflejar ese peso conjunto. Por ejemplo, un 0,2% del comercio mundial
Si este porcentaje es mucho mayor o menor, hay un sesgo en el flujo de flujos comerciales. Grado de integración. El grado de integración es un indicador central para medir de forma realista y completa cómo se insertan los países en la economía global. Supera las limitaciones del concepto tradicional de apertura al capturar no solo cuándo se comercia, sino también la calidad geográfica de esas relaciones comerciales. Es una herramienta clave para analizar políticas comerciales, evaluar riesgos de dependencia y comparar el nivel de internacionalización de distintas economías. ¿Por qué es necesario este indicador? En los capítulos anteriores se presentaron dos indicadores clave: grado de apertura, cuando comercia un país, exportaciones más importaciones respecto a su PIB; grado de conexión, cómo se distribuyen geográficamente sus relaciones comerciales, es decir, con cuántos y cuáles países comercia y con qué intensidad. Pero estos indicadores por separado no bastan para entender completamente la integración. Un país puede estar muy abierto, pero solo comercia con unos pocos socios, baja conexión. O puede estar conectado a muchos países pero tener un volumen de comercio bajo, baja apertura. Por eso se construye el indicador de grado de integración, que combina ambas dimensiones en una sola medida y permite capturar la estructura y profundidad de las relaciones comerciales internacionales de una economía. ¿Cómo se construye el indicador? El indicador de grado de integración se basa en los siguientes elementos. Considera tanto exportaciones como importaciones evaluadas por separado. Mide la distancia entre la distribución real del comercio y la distribución ideal según la neutralidad geográfica. Cuanto más cerca esté una economía del patrón neutral, mayor será su grado de integración. Técnicamente se calcula mediante índices de similitud entre la distribución real del comercio por países socios y la distribución teórica esperada si se le cumpliera la neutralidad. Se pueden usar medidas estadísticas como el índice de Tate o el cociente de entropía, aunque el libro se enfoca más en la interpretación económica que en la fórmula matemática. ¿Qué propiedades tiene este indicador? El indicador de grado de integración cumple con características deseables. Es comparable entre países y en el tiempo. Se puede usar para hacer análisis evolutivos o cruzados. Capta las dos dimensiones clave: intensidad de comercio y diversidad de socios. Mide integración de forma más precisa que la simple apertura comercial. Se adapta a la realidad empírica, usa datos reales de flujos comerciales bilaterales. Además, permite descomponer la integración en componente de apertura, volumen del comercio, cuando se comercia; componente de conexión, estructura geográfica, con quién y cómo se comercia. Así, se puede saber si un país está bien integrado porque comercia mucho o porque comercia de forma muy diversificada, o ambas. Ejemplo, comparación entre dos países. Imaginemos dos países ficticios con características diferentes. País A, muy abierto pero poco conectado, es decir, exporta el 60% de su PIB, alta cobertura; el 80% de sus exportaciones van a solo dos países vecinos, tiene tratados preferenciales con estos dos países, pero no comercia casi nada con el resto del mundo. País B, menor apertura pero alta conexión, exporta solo el 30% de su PIB, apertura moderada, exporta a más de 60 países en proporciones que reflejan el tamaño de esos socios comerciales.
Aunque comercia menos en volumen, su red comercial está mucho más diversificada. ¿Cuál está más integrado según el indicador del capítulo 4.2? El indicador compuesto del grado de integración considera ¿cuánto comercia el país? Apertura. ¿Con cuántos y cómo comercia? Conexión geográfica. País A tiene una alta apertura, pero su conexión es baja, porque depende demasiado de pocos países. País B tiene menor volumen comercial, pero está más cerca del modelo de neutralidad geográfica, porque distribuye sus exportaciones de forma más equilibrada en el mundo. Resultado, País B puede tener un grado de integración más alto porque su comercio se parece más al del modelo ideal, que es neutral, donde no existen barreras geográficas o preferencias marcadas. Resultados de los indicadores de integración. Este apartado se divide en 5 subapartados que consiste en mostrar cómo se comporta el nuevo indicador de integración, que combina apertura y conexión cuando se aplica a los datos reales de comercio internacional entre 1985 y 2007. El objetivo es observar qué países y regiones están más integrados, pero ha evolucionado la integración en el tiempo y qué factores explican las diferencias entre unos y otros. Resultados de los indicadores de integración. Este apartado se divide en 5 subapartados. La gran aportación de este capítulo es que ya no se mide la integración económica únicamente desde el volumen del comercio, sino también desde su estructura y distribución geográfica. Así, se logra captar si un país realmente forma parte de una red global o si su comercio está centrado en pocos socios. La información utilizada abarca el periodo de 1985 a 2007 y procede de la base de datos CHELEM en el CPII, que ofrece estadísticas armonizadas sobre comercio internacional entre países. 4.3.1 Resultados del grado de integración basado en exportaciones. Este subapartado se centra en analizar cuán integradas están las economías del mundo si solo consideramos sus exportaciones. Los resultados muestran que los países más pequeños y abiertos, como Países Bajos, Bélgica o Irlanda, aparecen entre los más integrados. ¿Por qué? Porque exportan una proporción altísima de su PIB y sus flujos están relativamente bien distribuidos a escala global. Esto refleja su dependencia estructural del comercio exterior. Por lo contrario, los países grandes como Estados Unidos, China o Japón presentan un grado de integración exportadora más moderado. Aunque exportan grandes volúmenes absolutos, en términos relativos, su economía no depende tanto de las exportaciones. Además, parte de su comercio tiende a ser concentrado regionalmente. Un caso particular es el de China, que muestra una rápida trayectoria ascendente a partir de los años 90. Este ascenso está asociado a su incorporación a la OMC en el 2001 y su posicionamiento como fábrica del mundo, exportando productos a todos los continentes. Aún así, su nivel de conexión, al menos en los primeros años, no era tan alto, ya que buena parte de sus exportaciones iban a un número limitado de países. En resumen, la integración por exportaciones refleja no solo cuánto se vende al exterior, sino a cuántos y cuáles destinos, y esto se explica por qué no siempre los países más exportadores son también los más integrados. Subapartado 4.3.2 Resultados del grado de integración basado en importaciones. En esta sección, el enfoque cambia para observar cómo se integran los países desde el punto de vista de las importaciones. Aquí se observa una mayor homogeneidad entre países.
Esto se debe a que casi todas las economías dependen, en mayor o menor medida, de insumos, bienes intermedios y productos que no producen internamente. Los países con mayor integración por importaciones suelen ser aquellos con una demanda interna fuerte y diversificada. Por ejemplo, Alemania, Francia o Reino Unido importan una enorme variedad de bienes de múltiples países, lo que los coloca como altamente conectados desde el lado de la demanda. También destaca el caso de Estados Unidos, que aunque no siempre es percibido como un país abierto, en términos clásicos presenta altos niveles de integración por importaciones debido a su papel como principal consumidor mundial. Los países en desarrollo muestran, en general, una menor integración por importaciones, aunque hay excepciones. México, por ejemplo, debido a su cercanía y conexión con el mercado estadounidense, presenta una red de importaciones bastante densa. En resumen, mientras que las exportaciones reflejan una inserción productiva de un país en la que la economía mundial, las importaciones revelan su nivel de dependencia externa y su integración como consumidor. Subapartado 4.3.3. Comparación de resultados. Exportaciones versus importaciones. Este subapartado es clave porque nos permite observar asimetrías entre la región exportadora e importadora. En algunos países como Corea del Sur o Vietnam, la integración está mucho más impulsada por las importaciones. Estos países tienen economías orientadas a la producción manufacturera y generan grandes excedentes comerciales. En cambio, otros países como Estados Unidos o Brasil están más integrados como importadores. Esto puede deberse a una mayor competitividad exportadora o a una economía basada más en consumo interno que en exportación. Estas diferencias revelan patrones estructurales de la economía global. Hay países que funcionan como centros de producción y otros como centros de consumo. Entender esta dualidad es fundamental para diseñar políticas comerciales equilibradas. Además, esta comparación pone en evidencia que un análisis que solo contemple uno de los dos flujos, exportaciones e importaciones, es insuficiente y puede llevar a conclusiones erróneas. 4.3.4. Análisis del grado de integración por áreas geográficas. Aquí se presentan los resultados agregados por regiones del mundo. Europa Occidental. Es sin duda la región más integrada del planeta. Esto se debe al alto nivel de apertura entre sus miembros, la existencia de un mercado común y la eliminación de barreras internas. Alemania, Francia, Italia, entre otros, aparecen como líderes tanto de exportaciones como por importaciones. Asia Oriental muestra una integración creciente, particularmente a partir del auge de China. Sin embargo, esta integración está algo sesgada regionalmente, ya que gran parte del comercio se da entre países asiáticos. América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá. Presenta una integración fuerte, pero muy centrada en el bloque del TEMEC, lo que limita su conexión global. América Latina es una de las regiones con mayor desigualdad. México y Chile tienen grados de integración altos, mientras que otros países como Bolivia o Venezuela se encuentran rezagados. África subsahariana y Medio Oriente son las regiones menos integradas, con baja apertura, alta dependencia de productos básicos y flujos comerciales muy concentrados. Este análisis geográfico ayuda a identificar dónde están los déficits estructurales de integración y permite pensar en políticas de cooperación regional o estrategias de diversificación. 4.3.5. Contribuciones relativas del grado de apertura y de conexión.
Este apartado final del bloque 4.3 busca entender qué pesa más en el grado de integración total, la cantidad de comercio, apertura, o su distribución geográfica, conexión. Los resultados muestran que los países pequeños y altamente abiertos como Luxemburgo o Singapur, la apertura es el principal factor. Dependen del comercio y están obligados a mantener vínculos comerciales con muchos países. En economías grandes o centrales como Alemania o China, la conexión juega un papel más relevante en estas economías. Estas economías no necesitan abrirse tanto en términos relativos, pero sí están muy diversificadas geográficamente. Hay casos intermedios como España o Polonia, donde ambos factores contribuyen casi por igual al grado de integración. Esta descomposición es muy útil porque permite comprender por qué un país está bien o mal integrado. Es porque no comercia lo suficiente o porque comercia mucho, pero con muy pocos socios. Además, este enfoque sugiere que las políticas comerciales deben adaptarse a cada realidad. Un país con alta apertura pero baja conexión debería diversificar destinos. Uno con alta conexión pero baja apertura debería eliminar barreras internas que eliminen su comercio. Conclusión. En conjunto, el capítulo 4.3 aporta un enfoque integral y sofisticado para entender la integración comercial. No basta con mirar cifras agregadas de comercio, es necesario analizar la estructura, la dirección y la distribución de los flujos. Solo así podemos comprender realmente quién está integrando a la economía global y cómo lo está. Este tipo de análisis también permite plantear objetivos más precisos de la política comercial y medir mejor el impacto de los acuerdos regionales, la distancia geográfica o la estrategia de diversificación. En conclusión, el capítulo 4 muestra que a pesar del crecimiento del comercio internacional desde los años 80, la economía mundial aún no está completamente integrada. Esto se refiere a que los flujos comerciales no dependen solo del tamaño de las economías, sino también de la distancia y afinidades regionales. Se introduce un nuevo indicador, la integración, que mide tanto la apertura como la conexión en el comercio. Los resultados indican que la integración ha crecido, pero de manera desigual debido a varios factores, como la estructura económica y las políticas comerciales. Europa y Asia Oriental, especialmente China, marcan el ritmo, mientras que regiones como América Latina y África lo hacen más lentamente. Se necesita seguir perfeccionando el análisis y considerando la distancia geográfica para entender mejor la integración. Aunque ha habido progresos en la integración comercial internacional, el sistema global aún no está lejos de alcanzar la neutralidad geográfica. La tendencia ha sido positiva pero lenta, y persisten obstáculos estructurales como la distancia geográfica, la especialización productiva y las preferencias regionales. El indicador opuesto ofrece una herramienta más completa para entender la integración, permite descomponer los efectos de la apertura y la conexión y analizar de forma comparativa las trayectorias nacionales y regionales. También se enfatiza que no hay un único camino hacia la integración. Las economías se internacionalizan con diferentes grados de apertura y tipos de conexión. Y finalmente, se anticipa que en el capítulo siguiente se profundizará en cómo corregir el indicador por el efecto de la distancia física, lo cual permitirá mejor su precisión y comparabilidad. Gracias.